Damos inicio entonces al primer encuentro de este taller sobre la literatura y la vida de Deleuze. Como siempre, algunas consideraciones preliminares, especialmente para quienes se suman por primera vez. Recuerden que tenemos una carpeta de Drive que ya tuvieron acceso. En esa carpeta tenemos una subcarpeta que dice bibliografía, que está lo obligatorio, lo que vamos a leer para cada encuentro, que es básicamente Rizoma dentro de 1000 mesetas y la literatura y la vida dentro de Crítica y Clínica. Y a su vez, a partir de mañana ya va a haber una carpeta que diga bibliografía complementaria, en donde se va a sumar el material, no solamente que sugiera yo, sino también que seguro van a sugerir ustedes, porque siempre aparecen cosas interesantes para compartir con el grupo. También van a encontrar ahí una carpeta que se llama Minutas. La minuta es una especie de punteo, ayuda a memoria, no es un resumen del encuentro, sino que simplemente son los titulares para tener un registro escrito de lo que pasa en la oralidad. Más allá de que puedan tomar apuntes, nos tomamos ese trabajo de agregar todo ordenadamente en una minuta para que nos quede también una memoria colectiva, y eso siempre se sube posterior al encuentro porque si bien tenemos un programa, a veces ese programa no sale como lo esperamos por suerte, porque el grupo tiene su propia dinámica, así que siempre se sube después en función de lo que va apareciendo. Y bueno, el programa ya lo tienen, de todas maneras va a estar subido también en esa carpeta. Por otra parte, el encuentro dura 2 horas, cada uno de los encuentros. En el medio hacemos un corte de 10 minutos, aviso, para que lo tengan en cuenta por si necesitan lo que sea, ir al baño, recargar el agua del termo, lo que necesiten hacer. Y en la medida de lo posible traten de esperar hacia el final para compartir dudas, inquietudes, sugerencias, lo que sea que vaya apareciendo. Tomen apuntes, anótenla, esa pregunta, para que no se olviden, en una hoja, pero tratemos de ser pacientes porque a veces en el desarrollo de lo expositivo ya está la respuesta. Y entonces, en la medida de lo posible, sobre todo para pasar por algunos tópicos que queremos pasar, es importante que eso se haga al final. Vamos a destinar un tiempo específico para eso, y si ese tiempo no alcanza para responder las preguntas, siempre el inicio del siguiente encuentro es en función de esas preguntas, las retomamos. Luego, importantísimo que tengan la cámara encendida, salvo que les pase como Juan, que avisó. Si por algún motivo en particular, técnico, no pueden prender la cámara, nos avisan con anticipación y no hay problema. Pero en la medida de lo posible es muy importante que tengan la cámara encendida para resguardar la privacidad de todo el mundo que está acá. No solamente la nuestra, la mía, sino también la de ustedes. Porque no sabemos si están en compañía y de quién, no sabemos dónde están. Si no vemos sus rostros, si no vemos la situación, puede ser peligroso. Entonces es muy importante tener la cámara encendida, y además para que podamos comunicarnos mejor. Para mí es clave poder ver qué es lo que les está pasando gestualmente, más allá de lo que compartan verbalmente. Esto, y lo último, importante, sepan que tanto los asincrónicos como ustedes que están cursando de manera sincrónica van a recibir los encuentros grabados, solo que quienes cursan de forma asincrónica lo reciben semanalmente, mientras que ustedes van a recibir los 3 encuentros después de toda la cursada. Bueno, en este caso son 2 encuentros. Nada más. Entonces en 15 días van a estar recibiendo los 2 encuentros grabados por si quieren volver a verlos, y además porque Tom, que es quien está ahí, les habló hace un ratito y edita, agrega un montón de contenido en la edición. Por ejemplo, se van a dar cuenta después que si ustedes mencionan una película o yo nombro una película, un libro, lo que sea, él suma ese fragmento, o suma la imagen de la tapa del libro, o suma la entrevista que estamos mencionando, y eso le agrega un montón de valor a la parte editada, así que está bueno también tenerlo como complemento. Entonces, si bien les sugerimos la lectura tanto de Rizoma como de la literatura y la vida,
pusimos en el mail porque somos muy conscientes que son textos complejos. Motivo por lo cual es importante que no se pregunten qué significa o qué quiere decir el autor en el texto, sino más bien cómo funciona. Ya vamos a ir viendo por qué esa pregunta es fundamental en el agenciamiento de Deleuze Guattari. ¿Cómo funciona un texto? Más que qué quiere decir o qué significa. Pero para empezar, y ya introduje esta expresión que va a ser sumamente importante, me interesa que pensemos qué cosa es y cómo funciona el agenciamiento de Deleuze Guattari. Como sabrán, Gilles Deleuze y Félix Guattari son dos personas diferentes. Gilles Deleuze viene del mundo de la filosofía, nace en 1925 y muere en el 95, y Félix Guattari nace en 1930 y muere en el 92. Si bien Deleuze tiene muchas producciones y Félix Guattari también tienen muchas producciones individuales, textos que escriben solos, también escriben a dúo, y especialmente escriben a dúo después de un acontecimiento fundamental que es el Mayo francés. Son personajes con una historia muy interesante, pero lo que más nos va a importar en este taller es estos autores en tanto personajes conceptuales. Expresión que quienes participaron de otros encuentros ya me escucharon utilizar, que no es mía, que es precisamente una expresión de Deleuze Guattari, especialmente aparece en un libro que se titula ¿Qué es la filosofía? Y ellos mencionan a muchísimos autores y autoras, pero que funcionen en su obra en tanto personajes conceptuales. ¿Qué significa, y acá me voy a tomar la licencia de usar esa expresión, qué significa personaje conceptual? Y exclusivamente con fines pedagógicos la uso, para que tengamos algún tipo de sistematización de este marco teórico. Personaje conceptual es aquel nombre que nos remite a una constelación de conceptos. Ejemplo, decir Baruch Spinoza, más allá del Spinoza biográfico, nos remite a el conatus, la potencia, Dios, la naturaleza. Una constelación de conceptos que se conectan entre sí, un agenciamiento específico, que no tiene que ver con una historiografía necesariamente, sino que para Deleuze Guattari tiene que ver más bien con territorios, con geografías, con atmósferas, con zonas de entorno, incluso hasta podríamos decir climas, que pueden aparecer en distintos momentos y que no necesariamente se enraizan en un momento o en un acontecimiento histórico específico. Por eso Spinoza puede seguir funcionando como personaje conceptual. Por eso Spinoza sobrevive a su propia muerte, por poner un ejemplo entre tantos otros. Y por eso la filosofía es intempestiva, va contra su tiempo. Es inactual. Inactual en el sentido de que no representa a una época, no representa un tiempo, sino que en todo caso nos habla para un pueblo que falta. De hecho, en ese mismo libro, que es la filosofía, ellos llegan a utilizar una expresión que a mí me gusta mucho, que es geofilosofía. Frente a los relatos metafísicos de la filosofía, ellos proponen una geofilosofía que tenga que ver no con la trascendencia, sino con la inmanencia. No con las cronologías, sino con el instante, con el devenir. Y por eso, en estos dos encuentros, Deleuze Guattari, y lo digo todo junto, no digo Deleuze y Guattari, podría decir Deleuze y Guattari, pero me gusta más Deleuze Guattari, con un guión en el medio, funcionan como personajes conceptuales.
No es uno y el otro como si fuera una sumatoria, sino que Deleuze-Guattari es algo distinto a Gilles Deleuze y Félix Guattari. Inventan un estilo, una forma, un movimiento, una operación diferente en ese encuentro. Motivo por lo cual no nos vamos a meter en su vida personal, pero si ustedes quisieran enterarse de su vida personal, a mí me gusta mucho recomendar este texto de François II, que es Biografías Cruzadas, y es la biografía más completa que yo conozco de Deleuze y Guattari, en el mismo libro, y no solo tiene texto, entrevistas, citas, sino que también tiene imágenes, es muy, muy, muy completo. Y que lo van a tener en el sector de bibliografía complementaria del Drive, digitalizado. Luego, otros apoyos complementarios que van a encontrar en esa parte del Drive son el vocabulario de Deleuze. Este libro me gusta porque es chiquito, fácil de manejar, fácil de manipular, de llevar de un lado al otro. Lo pueden llevar incluso en el transporte público. Y es precisamente el vocabulario tan específico y particular de Deleuze, y todo el tiempo remite, cita a los textos para explicarte dónde aparece esa terminología, cuántas veces la usó, en qué textos, si en esos textos la usa de manera diferente, porque también pasa eso en Deleuze. En un libro la usa de una manera, en otro la usa de otra. Entonces el vocabulario de Deleuze va a estar ahí. Y luego, esta comentarista, Deleuze del animal al arte, lo van a tener como bibliografía complementaria. Hay muchísimos, muchísimos textos sobre la obra de Deleuze, pero estos son pequeños, sintéticos, accesibles para todo público. Eso por un lado. Luego, no nos interesa la vida personal, pero sí la publicación de dos textos que escriben a dúo y que anteceden a la literatura y la vida, son escritos bajo la influencia de una situación geopolítica específica. Y me refiero a El Antiedipo, que se publica en el 72, y 1000 mesetas, que se publica en el 80. Ambos parte del mismo proyecto que se llama Capitalismo y Esquizofrenia, por eso esos dos libros tienen por subtítulo Capitalismo y Esquizofrenia. Textos escritos en una coyuntura particular. Tengan presente que del 60 al 80 aproximadamente se da eso que a escala global solemos denominar revolución sexual, con todo lo que eso implica. Es decir, que ya hay una discusión librada especialmente con la patologización propia del psicoanálisis freudo-lacaniano. De hecho, en el 73, exactamente, un año después de la publicación del Antiedipo, se saca del DSM, de ese manual de diagnóstico de psicopatologías mentales, se saca a la homosexualidad. Eso es un dato no menor. En el 60 aparece la píldora anticonceptiva y con eso la sexualidad deja de vincularse exclusivamente a la reproducción y se empieza a vincular también con el placer. Es decir, se admite la posibilidad de tener relaciones sexuales no reproductivas. Movimientos sociales, como por ejemplo el hipismo, el feminismo de la segunda ola, van a tener una influencia central. En el 73, un amigo conceptual de estos autores y colega también porque trabaja en los mismos espacios, que es Michel Foucault, publica La verdad y las formas jurídicas, que en rigor es una conferencia que él da en Río de Janeiro. Conferencia muy importante porque de hecho empieza citando el Antiedipo. Dice, el año pasado se publicó el Antiedipo y generó un revuelo tremendo. Entonces yo hoy vengo a hablar de Edipo teniendo en cuenta la publicación de Deleuze y Guattari. Son 5 conferencias también muy recomendables porque al ser oral
es muy accesible, en donde habla de Edipo desde la cuestión del poder y de la subjetividad, y no exclusivamente del deseo, pero tiene en cuenta al deseo de una manera diferente al psicoanálisis freudo-lacaniano, a la luz de la publicación del Antiedipo. Entonces, todos esos acontecimientos, podemos seguir mencionando la publicación de varios textos de Perlonger, autor, también personaje conceptual que apareció en el taller pasado, publicación de varios de sus textos, Sexo y Revolución es una obra central, un artículo cortito. Perlonger en Argentina estaba haciendo algo parecido a lo que Deleuze-Guattari en Francia. Pero todo eso forma parte de la coyuntura desde donde nace, primero el Antiedipo, y desde ya mayo del 68, el mayo francés, como diálogo especialmente desafiante para los poderes dominantes. Y en ese momento, una lengua dominante es la del psicoanálisis. No vamos a meternos en el Antiedipo, porque no es el texto que nos interesa, pero sí es importante que sepamos que es la antesala, que en ese libro ellos inauguran su tesis del deseo como producción, es decir, frente a la idea que tiene el psicoanálisis freudo-lacaniano y ciertas filosofías metafísicas respecto al deseo, que lo entienden como una carencia, como una falta, como la tensión de un sujeto respecto a un objeto deseado. Para estos autores, el deseo es producción, es decir, desear ya es hacer algo. No deseo lo que me falta, sino que desde que deseo algo se produce. Y el deseo no tiene que ver con lo individual, sino con lo colectivo. Todo deseo es deseo en un agenciamiento maquínico. No es el deseo de un alguien hacia un algo, sino que es deseo en un entramado reticular. Incluso cuando creo que deseo algo particular. Ejemplo, si deseo tener el último modelo de celular, podría pensar que deseo un objeto. No obstante, esta lectura habilita a pensar, bueno, ¿en qué entramado reticular, en qué agenciamiento yo deseo? Y eso implica tener presente al capitalismo mundial integrado. Y todo lo que implica tener un celular en el capitalismo mundial integrado. Y si ese celular es el último que salió, es el iPhone. ¿Qué representa? ¿Estatus social? ¿Quiénes se me van a acercar si tengo ese tipo de celular? Bueno, pensar que el deseo es un flujo que circula colectivamente implica tener en cuenta otras dimensiones más allá de lo individual y de lo familiar, más allá de lo personal. Entonces esa tesis va de la mano con tres críticas al modelo psicoanalítico, vuelvo a decir, freudo-lacaniano. Recuerden que Deleuze viene de la filosofía, pero Félix Guattari viene de la psicología y de la psiquiatría. De hecho, siguió durante muchos años los seminarios de Lacan. Fue alumno de Lacan, heterodoxo, porque después se fue y terminó peleadísimo con Lacan. Aunque ellos, Deleuze-Guattari, dijeran que no era un problema personal, sino un problema con la filosofía que se desprende de Lacan y con el pensamiento que se desprende de Lacan, Lacan se terminó ofendiendo personalmente. Igual publican un libro con el título El Antiedipo, o es un poco provocativo, digamos todo. Pero bueno, hay tres críticas que son importantísimas, muchas hay, pero podemos sintetizarlas en tres. La primera es la crítica al código familiarista, es decir, explicar todo a través de la familia, entendiendo por familia el modelo de familia nuclear burgués, madre, padre, hijos,
y creer que así como la familia te enferma, la familia es la que te cura, todo se resuelve en ese seno privado, como si todo trauma tuviera que ver exclusivamente con lo familiar, y no hubiesen traumas que exceden lo familiar, que implican cuestiones sociales, políticas, económicas. Y luego también es reduccionista para estos autores creer que la psiquis de todo el mundo funciona a partir de esa tríada, cuando sabemos que hay un montón de comunidades que no tienen ese esquema vincular, que por familia entienden otra cosa, o inclusive que ni siquiera utilizan el término familia, porque tienen otro tipo de crianzas comunitarias, colectivas. Entonces, universalizar ese esquema de familia peca de etnocentrismo. Es creer que el propio esquema relacional funciona para explicar el mundo. Luego, la segunda crítica, también muy importante, es hacia la edipización del inconsciente. ¿A qué nos referimos con esto? A suponer que el inconsciente siempre es un teatro de la representación. Es decir, que siempre estamos representando algo que ya tiene palabra. Léase complejo de Edipo, complejo de Electra, la palabra que ustedes quieran, que todo se puede explicar, que todo tiene nombre, que todo tiene tipificación. Y para estos autores, el inconsciente no solo es un teatro no es un teatro de la representación, sino que es una fábrica de producción. Es decir, que el inconsciente no siempre reproduce algo que tiene un nombre, sino que el inconsciente a veces fabrica. Y fabrica cosas que no sabemos cómo se llaman. Porque son diferentes, porque son nuevas. No siempre hay fantasma en el inconsciente. A veces el imaginario produce cosas inesperadas. A su vez, tengamos presente que para estos autores el inconsciente no se reduce a lo individual, sino que implica lo social. No son los primeros en hacer este estudio. Están muy influenciados por autores contemporáneos y autores que han leído, como Wilhelm Reich, y están pensando el vínculo entre las masas y el fascismo, particularmente. Entonces, investigan no solamente cómo se reproducen fantasmas colectivos, sino también cómo se pueden producir fugas. Y la imaginación va a tener un rol central para eso. Y por último, hay una crítica a los sistemas de explotación. Son autores que también están muy atravesados por el materialismo histórico, por Marx. Y en ese sentido plantean una revisión de las instituciones dominantes, inclusive de la institución psicoanalítica. Guattari a todo esto trabajando la mayor parte de su vida en una clínica en Le Borde. Entonces se propone, bueno, no solamente analicemos a los pacientes, sino también analicemos esta estructura de la que formamos parte, esta institución y los roles y las jerarquías y las relaciones prescriptivas que se establecen en estos contextos. En una sintonía similar a lo que propone Michel Foucault cuando plantea estudiar las heterotopías.
los espacios absolutamente otros. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appelle déjà l'hétérotopologie, les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent. Ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là, les maisons de repos, de là, les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse, et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux du moins qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite. Entonces, de ahí viene la segunda parte de este proyecto, que es 1000 mesetas, que es lo que ustedes leyeron para hoy. Rizoma es la primera meseta de 1000 mesetas y vieron que empieza diciendo el antiedipo lo escribimos a dúo. Por eso yo les cuento todo esto, sobre todo para quienes no hayan leído el antiedipo, porque si no, no se entiende a qué se refiere. ¿Qué es que el antiedipo lo hayan escrito a dúo? Que el antiedipo es un proyecto que lleva el nombre de Deleuze-Guattari, pero como ellos mismos dicen, utilizan sus nombres por costumbre, para hablar como todo el mundo, así como todo el mundo dice que el sol sale y sabemos que no es que el sol sale, porque es la Tierra la que se está moviendo, pero es una manera de decir. Entonces conservan sus nombres por costumbre, pero en realidad estos textos son un agenciamiento de enunciación colectiva. Son polifónicos, porque cada uno de ellos, es decir, tanto Deleuze como Guattari, ya son muchos, son multiplicidades. Ya con esta propuesta, el formato, el estilo de escritura va a ser radicalmente distinto. No hay función autor. No se busca que haya un escritor autorizado para decir, sino que por otro camino la búsqueda es volverse lo más impersonal posible. Precipitar devenires minoritarios, que hacia ahí vamos, eso es lo que vamos a tratar de entender. Y en esa meseta, que se llama así 1000 mesetas porque no tiene capítulos, tiene mesetas, y los capítulos suelen plantear un orden. Vieron que en los esquemas de libros tradicionales tenés una introducción, un desarrollo, un final, y el capítulo 1, 2, 3, 4 en el medio. Hay un orden prescriptivo, un manual de instrucciones de cómo abordar el libro. En cambio, las mesetas tienen una lógica de funcionamiento más rizomática. Es decir, es como una madriguera con muchos agujeros y vos podés entrar por cualquiera de ellos. Podés entrar por cualquier meseta. Como Rayuela de Cortázar, podés entrar por cualquier parte y de todas maneras vas a llegar a algún lugar. Rizoma está al inicio, eventualmente, de este libro, pero podría estar en otra parte. Y en esa meseta ya nos plantean
que los libros pueden funcionar de distintas maneras. Repito, recupero la pregunta que nos hicimos inicialmente. ¿Cómo funciona un libro? Y ellos nos dicen que un libro puede funcionar como imagen del mundo. Esos libros que se presentan como explicativos del mundo, que nos dicen qué significan las cosas del mundo, qué quieren decir. Esos libros que tienen remisión siempre a un sujeto y a un objeto. Para Deleuze-Guattari responden siempre a un uso mayor de la lengua. ¿Qué es un uso mayor de la lengua? La reproducción del lenguaje dominante. No aportan nada diferente, sino que reproducen estereotipos, lugares comunes, son predecibles. Porque todo se resuelve en la interioridad del libro. Todo tiene sentido. Todo de alguna manera se resuelve, se sintetiza. Aunque haya una dialéctica, aunque en algún momento haya conflicto, estemos pensando en textos literarios como en textos filosóficos, puede ser que hayan contradicciones, pero esas contradicciones en algún momento se resuelven al interior del libro. Están organizados. Hola Gilda, recién te veo. Y por otra parte, un libro puede funcionar como máquina de guerra, nos dicen. ¿Qué es una máquina de guerra? Un agenciamiento. ¿Qué es lo que se agencia, lo que se yuxtapone? Multiplicidades, que no están en remisión a una unidad que las subsuma. Multiplicidades que permanecen precisamente múltiples en el libro. Y eso no significa que estén desconectadas. Solamente que las conexiones, ya veremos cómo, son rizomáticas, no arborescentes, no trazan genealogías. El libro Máquina de Guerra está en conexión con un afuera, dicen. Y en ese sentido funcionan más allá, precisamente, de ese objeto que podemos decir es el libro. Porque se pueden componer con múltiples materiales. Existencias, pinturas, músicas, situaciones. Está en permanente devenir. El libro Máquina de Guerra no busca explicar nada, no quiere significar. En todo caso, propone una experimentación. Sin embargo, ¿podemos pensar el libro Máquina de Guerra como algo completamente opuesto y separado del libro Imagen del Mundo? No. ¿Por qué? Porque todo libro Máquina de Guerra, así como todo uso minoritario de la lengua, nace en el seno de una lengua mayor. Pero es precisamente la variación de esa lengua mayor, la fuga, el hacer tartamudear esa lengua, la que precipita otra cosa que conecta con el afuera.
¿Qué es lo que hace que un libro movilice, siendo que en ese libro aparecen las mismas palabras que se usan en otras partes? ¿Por qué cuando yo, Sofía, escribo, no movilizo igual que moviliza Cortázar? Y bueno, porque evidentemente, aunque las palabras sean las mismas, el agenciamiento es distinto. Y es difícil precipitar devenires, hacer un uso menor de la lengua. El uso mayor de la lengua reproduce, vuelvo a decir, formatos, lugares comunes. Pueden pensar en los bestsellers, que aunque tengan una historia diferente y esa historia se suele centrar en la interioridad de los personajes, en lo que le pasa a los personajes, bueno, más o menos te esperás qué es lo que va a pasar. Cambian los nombres de los personajes, cambia el pequeño drama, pero no se cuestiona esa lógica dominante que opera, por ejemplo, en las relaciones amorosas. Otra vez aparece la pareja, otra vez el amor, otra vez ciertos tópicos, ciertos lugares comunes que no se cuestionan, mientras que el libro Máquina de Guerra es aquel que desbarata todos los códigos. Que logra tocar, cuestionar algo más estructural, algo que excede la psicología de los personajes. Deleuze ya en Kafka, por una literatura menor, empieza a utilizar estas expresiones. Un libro también que vamos a sumar a la bibliografía complementaria, para poner en evidencia cómo, cuando Kafka escribe, vieron que Kafka usa palabras bastante simples, textos como la metamorfosis, el proceso son cortos, cualquiera los puede leer, no obstante, moviliza algo muy potente. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Kafka? ¿Cómo hace Kafka para provocar eso? ¿En qué sentido él, desde una lengua mayor, precipita otra cosa y hace un uso menor de esa lengua? Por eso vamos a poner el énfasis en el uso. Hacia ahí vamos a ir. Por lo pronto, en Rizoma solamente nos hablan del libro Máquina de Guerra. Aparece Kafka, en tanto personaje conceptual, para dar cuenta del funcionamiento de un libro Máquina de Guerra. Entonces, el libro Máquina de Guerra responde siempre a un afuera, a exterioridades, no explica nada, sino que en todo caso propone una experimentación y precipita devenires. No reproduce, dijimos, pero sí provoca diferencias a partir de la repetición. Porque hay algo que siempre se repite. Por ejemplo, las palabras. Hay quienes inventan palabras nuevas, eso es bárbaro. Si pueden inventar palabras nuevas, mejor todavía. Deleuze inventa muchas palabras nuevas, por ejemplo. Pero hay algunas cosas que siempre se repiten. La cuestión es cómo en esa repetición producir una diferencia, porque repetir no es lo mismo que reproducir en Deleuze-Guattari. El libro Imagen del Mundo reproduce. El libro Máquina de Guerra repite y en la repetición produce diferencias, variaciones. Incluso Sof estaba pensando esto que vos decías de la invención de una palabra, un neologismo, que no tiene que ser necesariamente eso, sino traer de un registro heterogéneo una expresión, un concepto utilizado en ese lugar que no te lo esperabas. Por ejemplo, la gran palabra de hoy que es rizoma, que viene de la botánica. Deleuze no la inventa,
sí lo que inventa es un uso específico, ese agenciamiento que vamos a estar persiguiendo hoy, ¿no? No es solamente decir una palabra que no existía, algo que ya había intentado Artaud. Hoy incluso vamos a proyectar un pedacito de la emisión radiofónica para acabar con el juicio de Dios. Él ahí sí va a fondo, pero no tiene que ser sí o sí una palabra nueva, un neologismo, sino el uso que se le da a esa palabra, en qué registro se incorpora, como por ejemplo esta palabra rizoma, ¿no? ¿Y con qué se la agencia? Sí. Entonces, en definitiva, lo que aparece acá es una crítica a la representación. A la representación, y ya a medida que avance este encuentro y el que viene, vamos a ver cómo, pero el libro Máquina de Guerra no busca representar a la realidad como sí lo hacen los libros Aparato de Estado o Imagen del Mundo. Y acá entonces hay un diálogo, hay una discusión con maneras de leer propias de, por ejemplo, la lingüística, que establece todo en términos de significado y significante, el psicoanálisis que interpreta. Y podemos seguir mencionando, ya lo han visto en Rizoma, pero cuántas otras maneras hay de leer, y ellos proponen no significar, no explicar, no representar, sino una experimentación. Luego, nos dicen que este libro, Máquina de Guerra, puede estar orientado, porque vuelvo a decir, no es que el libro Máquina de Guerra sea lo opuesto al aparato de Estado, porque acá si no estaríamos recodificando una lógica binaria o positiva y no es la idea, sino que una cosa puede devenir en la otra. Pero un libro Máquina de Guerra suele estar orientado hacia lo que ellos denominan un cuerpo sin órganos, que en el texto lo van a encontrar con las siglas CSO. Cada vez que encuentren CSO es cuerpo sin órganos. Y nos dicen que un libro es como un cuerpo sin órganos. Entonces no pensemos al cuerpo en sentido humano. No están hablando del esquema corporal anatómico. En la meseta de este mismo libro, titulada ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?, nos comentan un poquito más de dónde recuperan esta expresión. Y ahí nos dicen que la retoman, de todas maneras en Rizoma también aparece, de Antonin Artaud, quien en una emisión radiofónica llamada Para acabar con el juicio de Dios, que sale en 1947, él le declara la guerra al organismo. Ahí Tom va a compartir un fragmento, pero antes de compartirlo, le declara la guerra al organismo, no a los órganos, sino a la organización que se ha hecho del cuerpo. Esto es muy importante, no le declara la guerra a la materialidad, a los órganos, sino que le declara la guerra al esquema figurativo y prescriptivo sobre los cuerpos. Y en ese momento la emisión fue muy importante porque Artaud toma los medios masivos de comunicación de esa época. Así como hoy es Internet y en su momento fue la televisión, en la época de Artaud era la radio. Entonces era tomar los medios masivos de comunicación no solo para decir algo provocativo y diferente, sino también que lo hace con un estilo completamente distinto al que se utilizaba para comunicar en radio. Van a ver ahora cuando escuchen que es rarísima la sonoridad, cómo habla, cómo grita. De hecho, por momentos grita, literalmente. Entonces, no es solamente las palabras, lo que dice, sino también cómo lo dice. Y esto es importante porque así como Deleuze-Guattari experimentan en el estilo de su escritura,
Artaud también experimentó a la hora de aparecer en la radio. ¿Querés compartir este pequeño fragmento? Es menos de 1 minuto, pero para que quien no lo haya oído nunca, lo encuentran completo en internet, tengan idea de a qué nos referimos. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas. Et je vois d'ici les haussements d'épaule du public. Mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre son corps. Ahora, la crítica de Artaud y de Deleuze-Guattari siguiendo Artaud es hacia el sistema de juicio. Es decir, es una crítica hacia las prescripciones, que suelen ser opositivas y binarias. A leer todo en términos de bien y mal, correcto, incorrecto, normal, anormal, varón, mujer, lógicas opositivas, binarias, que prescriben lo que sucede en la materialidad, que es múltiple. Entonces, frente al sistema de juicio, proponen un sistema de prueba. Es decir, entender que el límite del cuerpo no es figurativo, no es una organización específica, sino que en todo caso el límite del cuerpo es la potencia, en sentido spinoziano. A saber, no sabemos lo que un cuerpo puede, no sabemos de lo que un cuerpo es capaz, dice en la Ética Spinoza. Entonces, si no sabemos de lo que es capaz un cuerpo, la única manera es experimentando. Límites hay, pero no sabemos cuáles son hasta que no experimentamos. Entonces, entender que el límite es la potencia es advertir que es difuso ese límite, que no es tan claro y distinto, que no hay contornos definidos. Y vuelvo a repetir, acá cuando decimos cuerpo, cuerpo sin órganos, no solamente hablamos de este cuerpo, sino que un libro es un cuerpo, una película es un cuerpo. Cualquier agenciamiento es un cuerpo. Y la propuesta es experimentar. ¿Qué potencia ofrece? ¿De qué es capaz? Un libro, vuelvo a decir, una película, este cuerpo que encarno. Bueno, hay que probar. Con prudencia, nos dicen siempre. Con moderación, sobre todo quienes ya conocen la experiencia de París 8 en Vincennes, donde Deleuze dio clases. A partir de esa experiencia, él sobre todo insiste en la importancia de probar siempre con mucha prudencia. Entonces, el cuerpo-organismo es ese cuerpo prescriptivo, es ese cuerpo con límites figurativos, con contornos definidos, prescriptivo, vuelvo a decir, que no ofrece nada nuevo porque reproduce, es una identidad fija, cristalizada, molar, segmentaria, mientras que el cuerpo sin órganos parte de la potencia. ¿Eso significa que sea un todo indiferenciado? No.
porque tiene regiones y territorios. Solamente que esas regiones y territorios están trazados por intensidades, no son extensivos, no son cuantitativos. Si al organismo lo puedo comprender, recorrer extensivamente, porque tiene una localización simple, el cuerpo sin órganos tiene una localización múltiple. No tiene términos o no se define por términos, sino por relaciones. Y en ese sentido tiene localización múltiple. Aún así no es un todo indiferenciado porque tiene territorios y regiones atravesados por intensidades. En la meseta, cómo hacerse un cuerpo sin órganos, ellos nos dicen, el cuerpo sin órganos no es un concepto, es un conjunto de prácticas. Al cuerpo sin órganos se lo hace. No es una categoría, no es una manera de decir, no es un término ontosemántico, es una práctica. Motivo por lo cual habrá tantas maneras de hacerse un cuerpo sin órganos como expresiones, como existencias. Y en algunas ediciones de 1000 mesetas aparece una ilustración del huevo Dogón, que también puede ayudarnos a aproximarnos al cuerpo sin órganos. Eso es el huevo Dogón. Y ustedes me dirán, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Qué es el huevo? Dogón es una comunidad de Malí, África, que en su cosmogonía explican al mundo a partir de un huevo, que es este. Le dicen el huevo del mundo. Y es interesante porque ven que hay una suerte de línea de puntos. Esto permite comprender, o le permite a Deleuze-Guattari comprender cómo circulan esas intensidades, cómo se constituyen los territorios y cómo esos límites no son taxativos. Vuelvo a decir, es la potencia, pero no potencia como opuesta al acto, no en sentido aristotélico, el acto y la potencia, sino en sentido spinoziano. Si no leyeron a Spinoza, no se preocupen, no tienen por qué haberlo leído. Este taller no requiere conocimientos previos, pero yo lo aclaro por si alguien sí leyó a Spinoza, porque es un personaje conceptual relevante en la obra de Deleuze-Guattari. Vamos a ver entonces a qué refieren con cuerpos sin órganos y por qué aparece el huevo Dogón. Ahora sí, si tienen preparado ahí el texto, el PDF sería la página 158, es dentro de la meseta Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, especialmente donde el párrafo donde dice un cuerpo sin órganos está hecho de tal forma que solo puede ser ocupado. Un cuerpo sin órganos está hecho de tal forma que solo puede ser ocupado, poblado por intensidades. Solo las intensidades pasan y circulan. Además, el cuerpo sin órganos no es una escena, no es un lugar, ni tampoco un soporte en el que pasaría algo. Esto es importante. El cuerpo sin órganos no es un lugar en donde se inscribe algo. Está poblado por intensidades y esas intensidades lo componen. No es que las intensidades están en el cuerpo sin órganos, sino que las intensidades son el cuerpo sin órganos. Nada tiene que ver con un fantasma, aclaro yo, entendiendo por fantasma representación. Entendiendo por fantasma algo no del orden de la inmanencia, sino de la trascendencia. El cuerpo sin órganos es inmanente, se materializa.
En cambio, los fantasmas son trascendentes, son representaciones simbólicas. Nada tiene que ver con un fantasma, nada hay que interpretar. El cuerpo sin órganos hace pasar intensidades, las produce y las distribuye en un spatium a su vez intensivo, inextenso. Vuelvo a decir, si el cuerpo en sentido de organismo tiene límites figurativos, y por eso es extensivo, en este caso el cuerpo sin órganos, que no es figurativo, que no es una representación, que no es un estereotipo, sino que en todo caso es algo que se hace a través de prácticas, y en todo caso el límite es la potencia, es inextenso, es intensivo, cualitativo, tiene calidades. Ni es espacio ni está en el espacio. Es materia que ocupará el espacio en tal o tal grado, en el grado que corresponde a las intensidades producidas. Es la materia intensa y no formada, no estratificada, la matriz intensiva, la intensidad igual a 0. Van a ver a lo largo de este texto, y en Rizoma ya aparece, que ellos hablan de las líneas segmentarias, que son las líneas duras, las molares y las líneas moleculares. Bueno, un cuerpo sin órganos se constituye principalmente por líneas moleculares. Eso no significa que no hayan líneas segmentarias, de hecho se necesita organismo para vivir. Se necesita una cierta organización. Pero no hay nada negativo en ese 0. No hay intensidades negativas ni contrarias, porque estamos hablando de la potencia, agrego. Materia igual a energía, producción de lo real como magnitud intensiva a partir de 0. Por eso nosotros tratamos el cuerpo sin órganos como el huevo lleno anterior a la extensión del organismo, y a la organización y a los órganos, anterior a la formación de los estratos. El huevo intenso que se define por ejes y vectores, gradientes y umbrales, tendencias dinámicas con mutación de energía, movimientos cinemáticos con desplazamiento de grupos, migraciones, y todo ello independientemente de las formas accesorias, puesto que los órganos solo aparecen y funcionan aquí como intensidades puras. Y vamos a dejar hasta ahí la cita. Entonces, un libro puede funcionar como máquina de guerra. Una máquina de guerra es un agenciamiento. Un libro, máquina de guerra, es a su vez cuerpo sin órganos. Y por cuerpo sin órganos entendemos algo que se hace, no un concepto. Y en ese sentido nos invita a la experimentación. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, estoy viendo el horario, son y 6. ¿Les parece que hagamos el corte ahora y volvemos en 10 minutos? No se vayan, recuerden que se quedan, pero apagan la cámara y volvemos y 16 entonces. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estábamos en el libro Máquina de Guerra, frente al libro Aparato de Estado o Imagen del Mundo, y cómo este libro Máquina de Guerra se orienta hacia el cuerpo sin órganos. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué lógica compone a este cuerpo, libro? ¿Qué lógica compone a esta manera de trazar líneas? Y como habrán notado en Rizoma, ellos nos dicen que un libro Aparato de Estado tiende a reproducir una lógica arborescente, que es propia de un pensamiento sedentario, que se enquista y solamente sabe repetir, reproducir más de lo mismo. El árbol, sobre todo en lógica clásica, en lógica modal,
de primer orden implica un cierto binarismo. A su vez, ellos hacen referencia a la lingüística, especialmente de Chomsky, pero piensen, más allá de estos nombres y de estos autores que aparecen en el texto, que una lógica arborescente es predecible. En un árbol todo es predecible. No hay mucho margen, no hay mucho rango de movimiento. Opera de forma binaria y jerárquica, y los vínculos que aparecen suelen ser genealógicos. Procede por filiación. Una lógica arborescente reproduce calcos, identidades. Y por otra parte nos dicen que un cuerpo sin órganos, un libro máquina de guerra, funciona más bien desde una lógica rizomática. Y acá Tom ya había aventurado algo en torno a rizoma, que es que esta figura viene del mundo de la botánica. Pueden pensar en distintos rizomas. Un jengibre, por ejemplo, es rizomático. La hierba suele ser rizomática porque crece desordenadamente para todas partes y se agencia con materiales muy diversos. Mientras que el árbol tiene una raíz y crece en una dirección unívoca. El rizoma es más horizontal, mientras que el árbol es vertical. Sí, digo bien, vertical. Y para darnos algunas pistas del funcionamiento de un rizoma, vieron que ellos mencionan 6 principios, que no son principios taxativos, que no son del orden de, vuelvo a decir, la organización, pero sí nos sirven para intuitivamente entender cómo procede un rizoma. Esos principios los nombro primero y luego ahondamos en cada uno de ellos. Son la conexión, la multiplicidad, la heterogeneidad, la ruptura asignificante, la A privativa, cartografía y calcomanía. Vuelvo a repetir: conexión, multiplicidad, heterogeneidad, ruptura significante, cartografía y calcomanía. Partamos de la base que un libro máquina de guerra es más bien nómade, implica un pensamiento nómade. ¿Qué quiere decir nómade, la palabra? Intuitivamente, más allá de lo que digan Deleuze Guattari. ¿Qué significa? Y otra vez me tomo la licencia de usar la palabra significa, pero para que nos entendamos, ¿a qué nos referimos con que algo es nómade? Quien quiera tomar la palabra, si es que tienen ganas, y si no, sigo. Sin lugar fijo, sin lugar de habitación, movible, imprevisible, ocupa, se desplaza, se fuga de un lugar, se desterritorializa. Excelente, José Luis lo dijo de todas las maneras posibles. Está muy bien. Entonces, si lo sedentario se enquista, no se mueve, aunque se mueva, no se mueve, aunque se mueva, porque alguien puede desplazarse de un punto al otro y, sin embargo, no provocar ninguna operación, ningún movimiento. De hecho, Deleuze, en una entrevista muy linda que le hace Clark Parnett, que sale en la tele después de que él muere, se llama El abecedario y la pueden encontrar completa en YouTube, subtitulada y todo. Ahí Deleuze dice que eso es lo que detesta de los intelectuales. A él no le gusta viajar mucho a los congresos y a ese tipo de eventos,
porque él nos dice los intelectuales van de un punto a otro para reproducir más de lo mismo, para decir lo mismo que están diciendo en sus pagos y no escuchan a nadie, van, leen 20 minutos su ponencia, nadie se encuentra realmente con nadie, aún habiendo un desplazamiento. Y él dice, yo prefiero ir al cine, que ir al cine pareciera que es quedarse quieto en un lugar o quedarme en mi casa leyendo un libro y viajar, porque puedo estar viajando in situ, puedo estar viajando desde el lugar. Porque moverse no es desplazarse de un punto a otro, sino que es que se produzca una operación, que haya un cambio, que haya una diferencia, que pase algo. Entonces, los intelectuales van a los congresos, pero no pasa nada. Y a lo mejor leyendo un libro en tu casa te pasa algo. O viendo una película, o escuchando una música, o realmente encontrándote con alguien. En ese sentido, el libro Máquina de Guerra es nómade, porque produce ese tipo de operación, ese tipo de movimiento que no es de desplazamiento de un punto a otro, sino que es intensivo, que no es local. Es cualitativo, es del orden del aión, del instante, del devenir. Y el rizoma, en tanto manera de moverse, que no es desplazarse, parte entonces del principio de conexión, nos dicen. Es decir, que frente a las lógicas disyuntivas, el o una cosa o la otra, o positivas, binarias, que suelen ser prescriptivas, que juzgan, propone el I. Lo interesante del I es que siempre puede sumarse algo más en esa conexión. El I siempre admite otros I, otros agenciamientos. Y además habilita a las antinomias, a las paradojas, que en la contradicción clásica no tienen cabida o invalidan un razonamiento. En la lógica clásica, por ejemplo, en términos proposicionales, algo es verdadero o falso. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque violaría el principio de no contradicción. En cambio, en una lógica rizomática, algo puede ser verdadero y falso, porque este tipo de movimiento permite comprender a las paradojas, a las realidades paradojales. Ejemplo concreto. Desde una lógica clásica, arborescente, nadie puede estar vivo y muerto simultáneamente, a menos que sea ciencia ficción y estemos hablando de un zombie. Pero para comprender la muerte presente en la vida, como lo hace un biólogo como Javier Dillat, se necesita una manera de pensar más rizomática, que admita la contradicción, que admita las antinomias, que no invaliden un razonamiento. Entonces la muerte no es el fin de la vida, sino que la muerte es lo interminable, presente en la vida, en tanto que si pensamos, por ejemplo, en los homínidos, en los mamíferos, estamos compuestos por células que mueren constantemente. Entonces la muerte está presente en la vida porque es lo interminable. Y no es una metáfora, es literal, es biología. Entonces, en ese sentido, el principio de conexión, vuelvo a decir,
nos permite no solamente trazar líneas de esta manera, sino además comprender el funcionamiento de determinadas existencias. E insisto, el organismo para vivir necesita algo que fugue, cuerpos sin órganos, y el cuerpo sin órganos necesita también organización, estructura rígida, segmentaria. Entonces no es que sea una cosa o la otra. Luego, segundo principio, heterogeneidad. Y ahí, a ver si se acuerdan, ahí, entre otras cosas, Deleuze-Guattari nos hablan de las bodas aberrantes. ¿Qué significa que la heterogeneidad sea importante dentro de los principios de una lógica rizomática? A ver si alguien tiene ganas de aventurar una respuesta. ¿Qué es la heterogeneidad? Lo múltiple, lo plural. ¿Y en qué sentido? Está muy bien. ¿En qué sentido eso múltiple, plural, aparece en un rizoma? ¿Cómo funciona? Puede ser en que hay respuestas múltiples a situaciones múltiples y no una sola. O sea, cada aspecto del rizoma puede a su vez diversificar, casi autónomamente, por decirlo así. Sí, pero más allá de eso tiene que ver con, ahora le damos la palabra a Juan, con qué se conecta con qué, porque desde una lógica arborescente solamente se pueden conectar aquellas cosas que forman parte de la misma identidad o que responden al mismo género, al mismo régimen. Pero en un rizoma se pueden conectar cosas heterogéneas. A ver, Juan, si nos... Yo lo que yo entiendo es que hacer el rizoma no necesariamente es rizoma, sino también puede ser bulbo, puede ser raíz, y eso hace que es heterogéneo. O sea, no necesariamente conserva una sola propiedad rizomática, sino que dentro de su rizoma puede hacer pequeñas raicillas, como lo dice también Deleuze ahí. O sea, es bulbo, es rizoma, es muchas cosas. Bien. A ver, antes de hablar, Enzo. Perdón, me había abierto el micrófono. Sí, también me parece que tiene que ver con esta parte que justamente el rizoma puede secarse en un lado y reverdecer o rebrotar por otro también. Digo, en esto de las conexiones y lo múltiple. Si bien en un lado esta heterogeneidad puede no funcionar o de alguna manera no progresar en algún punto, puede hacerlo en otro, digamos. Eso también me pareció. Bueno, interesante. A ver, Alberto, y avanzamos un poquito más. Diga, señora. Para poner un ejemplo muy absurdo, sumamente absurdo, tengo muy fresco este chiste de Pepito, ¿no? Dicen ya la maestra y Pepito, Juanito, dígame un animal. Un elefante, maestra. Bueno, Pepito, dime 5 animales. 5 elefantes, maestra. Justamente lo que hacemos cuando pensamos en 5 animales, si sugiriéramos 5 tipos de animales, digamos, el elefante sería como todos los elefantes, ¿no? Todos los elefantes son el mismo, se calcan como repeticiones, ¿no? Pero lo que hace Pepito ahí justamente es decir que cada elefante es su propio elefante, ¿no? Pueden ser un poco el mismo concepto, pero cada uno es distinto. Entonces son heterogéneos a pesar de pertenecer a una misma lógica, ¿no? Y es lo que entiendo que vemos, cómo hay una lógica al trazar líneas. No es que estén desconectadas las cosas, sino que hay conexiones que siguen una lógica, pero no es la lógica de la repetición, del calco, ¿no? Bueno, en ese sentido no hay una unidad, una identidad que subsuma a los elefantes, por ejemplo.
Un rizoma puede conectar, puede aglutinar cosas muy diversas. Agenciamientos maquínicos de enunciación, pero también materiales, pero también sustancias orgánicas, inorgánicas. Por eso Deleuze usa esta expresión que a mí me gusta mucho, produce bodas aberrantes, entre registros que podríamos decir que no se pertenecen, que no se corresponden, en donde no hay isomorfismo. No son los distintos elefantes que forman parte de la propiedad del ser elefante, sino que hay registros muy diversos que en algún punto del rizoma se conectan. Y ahí, por ejemplo, podemos pensar en lo que Deleuze menciona, la avispa y la orquídea, que uno diría, bueno, son géneros, reinos diferentes, no obstante en un punto se conectan y entran en simbiosis. Es que, no sé, ¿puedo interrumpirte? Qué pena. Sí, señor, diga. Es que pienso que no se conectan por su denominación, sino por sus agenciamientos. Exacto. Sí, por sus agenciamientos es como, y hay un ejemplo que pone Deleuze que ahorita me ilumina, es en qué se parece como un caballo de carreras a un caballo de labor y un buey. O sea, que los dos parecen ser caballos, pero en el agenciamiento son más parecidos el buey que el caballo de labor, que no el caballo. Entonces ya entendí. O sea, eso es su agenciamiento. Sí, ya, gracias. Es eso, gracias. Sí, sí. El problema es que a veces desde la representación ponemos palabras para subsumir cosas que creemos que se parecen y que forman parte de lo mismo, pero en rigor son muy heterogéneas entre sí. Entonces, ese tipo de representaciones simbólicas forman parte, en todo caso, de una lógica arborescente. La propuesta es pensar cómo lo heterogéneo, permaneciendo heterogéneo, puede agenciarse en un punto del rizoma, sin ser asimilado, sin convertirse en otra cosa, sin imitar a esa otra cosa. No es que la avispa imita a la orquídea o la orquídea imita a la avispa. No hay una mímesis, sino que en todo caso hay una boda aberrante. Porque lo heterogéneo permanece heterogéneo. O el otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de la garrapata y el mamífero. La garrapata puede estar toda su vida posada en la copa de un árbol esperando que pase un mamífero para saltarle al lomo y chuparle la sangre, que es lo que le permite vivir. Y sin embargo, una pensaría que no tienen nada que ver la garrapata con el mamífero porque pertenecen a registros, a géneros muy diferentes. Y sin embargo, se producen esas bodas aberrantes. Se conectan en un punto del rizoma porque se agencian de una manera incluso que puede ser inesperada. Vamos a verlo en el texto. Página 13 del PDF. Esto sería donde empieza principio de conexión y heterogeneidad. Antes de avanzar con los otros principios. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo. Esto no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto y un orden. El árbol lingüístico, a la manera de Chomsky, sigue comenzando en un punto S y procediendo por dicotomía. En un rizoma, por el contrario, cada rasgo no remite necesariamente un rasgo lingüístico, eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con formas de codificación muy diversas. Eslabones biológicos, políticos, económicos, etc., poniendo en juego no solo regímenes de signos distintos, sino también estatutos de cosas. En efecto, los agenciamientos colectivos de enunciación funcionan directamente en los agenciamientos maquínicos. Esto importante también de cara al próximo encuentro cuando estemos en la literatura y la vida.
Toda enunciación es colectiva en un libro Máquina de Guerra. Toda enunciación es un agenciamiento colectivo de enunciación. Esto lo pueden pensar en contrapunto con las teorías de la lingüística y las teorías del discurso que piensan en términos de enunciador y enunciatario individual, sujeto de la enunciación. Yo, tú. En cambio, para estos autores, toda enunciación es colectiva. Los agenciamientos colectivos de enunciación funcionan directamente en los agenciamientos maquínicos y no se puede establecer un corte radical entre los regímenes de signos y sus objetos. Voy a saltearme un pedazo grande de texto y voy hacia un eslabón semiótico, un poquito más adelante. Un eslabón semiótico es como un tubérculo que aglutina actos muy diversos, lingüísticos, pero también perceptivos, mímicos, gestuales, cognitivos, cogitativos, bien podría haber sido cognitivos. No hay lengua en sí ni universalidad del lenguaje, tan solo hay un cúmulo de dialectos, de patois, de argots, de lenguas especiales. Esto es importante, no hay universalidad del lenguaje. Un agenciamiento implica conectar cosas muy heterogéneas, muy diversas, que parece que no tienen nada que ver entre sí, aglutina actos muy diversos que exceden inclusive lo verbal. El locutor oyente ideal no existe. Desde otros autores, que no vamos a nombrar, así nos seguimos sumando nombres y confusión, no hay un lector modelo. Entonces, el locutor oyente ideal no existe, ni tampoco la comunidad lingüística homogénea. La lengua es, según la fórmula de Wainwright, una realidad esencialmente heterogénea. No hay lengua madre, sino toma del poder de una lengua dominante en una multiplicidad política. Vuelvo a decir, no hay lengua madre, sino toma del poder dentro de una lengua materna, porque cada quien tendrá su lengua materna. Kafka incluso, desde su lengua materna, produce un uso menor de la lengua. No hay lengua materna, sino toma del poder de una lengua dominante en una multiplicidad política. Entonces, a la lengua materna se la descompone para hacer otra cosa, porque no hay universalidad del lenguaje. La lengua se estabiliza en torno a una parroquia, a un obispado, a una capital. Hace bulbo, evoluciona por tallos y flujos subterráneos a lo largo de los valles fluviales o de las líneas de ferrocarril. Se desplaza por manchas de aceite. En la lengua siempre se pueden efectuar descomposiciones estructurales internas. Es prácticamente lo mismo que buscar raíces. Pero ese método no es un método popular. El árbol siempre tiene algo de genealógico. Por el contrario, un método del tipo rizoma solo puede analizar el lenguaje descentrándolo sobre otras dimensiones y otros registros. Vamos a dejar la cita hasta ahí. Entonces no hay un centro, no hay universalidad del lenguaje en un rizoma. No se apela a la lengua materna, sino para descomponerla, para producir otra cosa. Conexión, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante, dijimos. Este tipo de libros nos ofrecen experimentaciones, no significados y significantes, no buscan representar, no buscan explicar, no buscan interpretar. Y es muy importante recordar todo esto porque el vocabulario de Deleuze nos permite entender su ontología. No son arbitrarias las palabras acá.
Todos estos términos nos permiten entender su ontología a lo largo de todos los textos. Entonces, de cara a la literatura y la vida, es importante que tengamos presente todo esto. Busca desterritorializarse. No arraigarse ni en una lengua madre ni en una interpretación. Cartografía, nos dicen, y otra vez se roban una expresión que viene de otro ámbito más geográfico y lo traen al campo de la filosofía. Entonces, ¿por qué cartografía aparece a la hora de describir maneras de trazar líneas? Y cuando hablan de trazar líneas son maneras también de hacer, de pensar, de sentir, de percibir. Cartografiar es mapear, pero no todos los mapas están hechos. En geografía, evidentemente, los mapas están hechos. Ellos nos hablan de mapas por hacerse, de mapas que nos exigen trazar rutas desconocidas. Y las líneas, en un pensamiento, en una escritura, no tienen que ver ni con las alturas ni con la profundidad, sino con la superficie, con el territorio. Pensar, para estos autores, es algo superficial, pero no en sentido peyorativo, sino que implica trazar líneas en una superficie. Algunas líneas más duras, más rígidas, más segmentarias, dicen, otras líneas más blandas, más moleculares. Si quisieran ahondar en estas líneas, estos paquetes de líneas, sugiero que vayan a la meseta, dentro de 1000 mesetas, que se titula Micropolítica y Segmentariedad, que ahí profundizan en estas cuestiones. Y luego calcomanía. Y cuando llegamos al principio de la calcomanía, uy, se metió mi gata. Para quienes no la conozcan, ella es Asia y suele aparecer a esta hora porque es el horario en donde se despierta. Bueno, mientras no me tire el trípode y las cosas, estamos bien. Entonces llegamos al principio de la calcomanía y nos venía diciendo que es importante trazar líneas, rutas desconocidas, y cuando llegamos ahí es bastante problemático, por lo menos a mí me pasó las primeras veces que fui al texto, porque si nos dice que hagamos el mapa y no el calco, ¿por qué la calcomanía? Bueno, la calcomanía en el sentido de volver a poner el calco sobre el mapa. No para reproducir, sino precisamente para advertir los puntos de contacto, las distancias, las vecindades entre organismo, entre organización, entre representación y eso otro que viene más del orden de la experiencia y que está por hacerse y que es inmanente. Y pensemos que en la literatura y la vida, que es un texto del 73, está muy en sintonía con otro artículo que no vamos a leer acá, pero que también sugiero, que se llama La inmanencia una vida. Deleuze termina hablando de lo que él denomina empirismo trascendental. Es decir, que hay algo por hacer, y ese algo por hacer es del orden del empirismo trascendental. Expresión que, dicha pronto, parece contradictoria, porque por lo menos en filosofía lo trascendental se ha pensado en oposición al empirismo, especialmente hablando de las filosofías que entienden al sujeto como algo trascendental.
Y sin embargo, él aúna estas dos expresiones y la vez que viene vamos a intentar pensar desde la literatura y la vida en qué sentido es importante el empirismo trascendental y cómo todo esto tiene que ver con los principios del rizoma. Pero estoy viendo la hora y son -10 y quiero dejar, como les prometí, un ratito para preguntas, sugerencias, disparadores, lo que sea que quieran compartir, que les haya pasado con la lectura o durante el encuentro, si es que lo apuntaron ahí. Recuerden que como son 10 minutos lo que nos queda y es poco, algunas cosas se pueden responder en la inmediatez y otras yo las voy a anotar y va a ser el punto de inicio del siguiente encuentro. Es decir, vamos a recordar esas preguntas, sugerencias, acotaciones y desde ahí vamos a iniciar el próximo encuentro. Entonces le cedo la palabra. Juan. Quería, o mejor dicho, quiero como entender, digamos, la relación que hay entre plano de consistencia, cuerpo sin órganos, registro, virtual y actual. Porque creo que todo eso es como un conjunto de cosas que se van como mezclando. Y lo que yo entiendo es que el plano de consistencia o inmanencia es lo más grandototote, por decir así, es lo que abarca todo. Y dentro de esas dos cosas, dentro de eso del plano de consistencia está lo virtual y lo actual. El cuerpo sin órganos estaría como en el límite de esas dos cosas, más cercano como a lo virtual. Y el proceso de actualización se puede producir por un registro. ¿Estoy bien o estoy mal? Es lo que logré entender de la lectura. O sea, es que esas son 5 cosas que para mí están como dentro del mismo campo, pero no logro entender la relación toda. Buenísimo. Esta me la voy a apuntar para la próxima porque exige un desarrollo, un despliegue amplio. Nos viene bien. Ahí Juan usó algunas expresiones que todavía no usamos acá, pero que aparecen en el texto, lo actual y lo virtual. Plano de inmanencia sí lo mencioné al pasar. A veces aparece traducido como plan y a veces como plano. Aviso por las dudas, según la traducción que tengan. Y es fundamental. Así que la próxima vamos a abordar esas cuestiones, especialmente lo actual y lo virtual que casi ni lo mencionamos. Jero, Mari, quien quiera. Adelante. La mía es como muy pueblerina, más jardinesca, te voy a decir, paisajista. No, todo el tiempo no se me venía a la mente algo que es paisajista. Es que una planta rizomática es una planta que sale de un jardín inmediatamente. O sea, primero porque le dicen que es un yuyo, después porque te contamina otro como la menta, que entonces después va a tener menta por todo el jardín. O sea, no dejaba de tener esa asociación social, política, ¿no? En cambio, si tenés una sola planta, lo digo por mi propio jardín, ¿no? O sea, a mí me conviene tener una planta y no tener el lirio, por ejemplo, que cubre todo el jardín. En cuanto vos le das expansión, ella acapara, o sea, ¿no? Ella por la bueno, nada, era una cosa así como muy, pero bueno, pienso que puede llegar a haber sido también un pensamiento para organizar de casualidad a la sociedad, digamos. Mari, eso que vos decís es brillante, porque no sé si llegaste intuitivamente, pero Deleuze cita a un ingeniero agrónomo que se llama Audricourt. Hay un libro de Audricourt que se titula El cultivo de los gestos, y a mí me pasó la primera vez que lo leí, ¿por qué Deleuze cita a un ingeniero agrónomo? ¿Qué tiene que ver la agricultura con Oriente y Occidente? Porque Deleuze lo vincula con Oriente y Occidente. Y él
Deleuze encuentra el cultivo de los gestos de Audricourt, que se publicó en Argentina por Editorial Cactus, en la colección Pequeña Biblioteca Sensible, por si alguien lo quiere conseguir, es muy económico porque es chiquitito. Él plantea que de determinadas formas de cultivar, no es lo mismo sembrar que horadar, de formas de hacer con plantas y con animales en Occidente y en Oriente derivan maneras de pensar, más inmanentes o más trascendental, o más de la trascendencia. Entonces, en Occidente, el pensamiento de la trascendencia, él lo vincula, según este estudio que hace Audricourt, con el jardinero, cómo se hacen los jardines, cómo se organizan las plantas en Occidente, y en Oriente hay otras figuras y está el horadar como gesto fundamental para pensar desde la inmanencia. En las maneras de hacer, con plantas, con gestos, con animales, entre cuerpos, también derivan maneras de pensar. Este es el libro. Y tiene un prólogo de Marie Bardet. Ger, que quedaste ahí con la mano levantada. Bueno, no puedo evitar pensar paralelamente en el taller anterior, en lo que hemos leído sobre Foucault, lo que hemos discutido también sobre él. Quizás estoy planteando una comparación, pero no puedo darle otra vuelta, salvo esa relación, ¿no? Y te pregunto entonces si el agenciamiento, en términos de Deleuze-Guattari, se encuentra en el orden de las formaciones discursivas o se encuentra fuera de estas, en primer lugar. En segundo lugar, si la retícula del agenciamiento se construye desde sus propias intensidades, como las epistemes son fuerzas que se originan en el azar. Y finalmente, si así fuere, si este agenciamiento o esta dinámica del agenciamiento se asemeja a los criterios de vecindad de Foucault en las descripciones que hacen las palabras y las cosas. No sé si es muy forzada mi pregunta, pero no. Bueno, voy a tratar de responderte para la próxima. ¿Cuál es lo problemático en esas preguntas? Que el vocabulario de Foucault no es igual que el vocabulario de Deleuze, y que intentar traducir un vocabulario en otro nos conduce probablemente a un error, porque por algo usan palabras diferentes, por algo se expresan de manera diferente, porque su filosofía es diferente y su análisis es diferente. Sí, podemos pensar a partir de las clases que Deleuze da sobre Foucault, las clases sobre el saber, el poder y la subjetividad nos pueden ayudar a entender cuál es la mirada que tiene Deleuze sobre Foucault y sobre esas categorías Foucaultianas. Pero por lo pronto es importante, por lo menos para mí, no intentar traducir a un autor en otro, porque si bien hay una influencia, no dicen exactamente lo mismo porque su investigación es diferente. Son amigos conceptuales, sin dudas, y tienen influencias mutuas, y por algo Deleuze le dedica textos a Foucault. Vamos a intentar pensar para la próxima qué de eso. Seguro que no habla, Deleuze no utiliza, por ejemplo, la expresión formación discursiva, no habla de las actuaciones verbales, no habla del campo enunciativo, pero a lo mejor desde el diagrama de Deleuze podemos entender el dispositivo en Foucault, eso sí. Así que lo vamos a encarar por ahí. Gilda.
Yo no tengo más que felicitarte verdaderamente por el taller, primero porque me metí de colada, pero no tengo más que felicitarte verdaderamente por todo lo que haces. Y además las intervenciones maravillosas de la gente. Yo, para el resto que no conozca a Gilda, Gilda es una especialista en Deleuze. Dedicó su vida a estudiar Deleuze. Sí. No hay especialistas. Yo, digamos, fui profesora de Sofía y de Tomás porque los conozco hace años y verdaderamente me encanta el proyecto que ellos tienen de los talleres y me quise hoy meter de colada para ver, porque este año no estoy dando clase mucho, pero verdaderamente el tema específico de Rizoma y de la literatura y la vida me interesa particularmente y me interesa cómo lo explayas vos y las intervenciones de los participantes, fundamentalmente. Por ahí, digamos, el rizoma es un concepto, ahí Mari, recién vos lo señalabas, muy intuitivamente, pero lo captaste en lo que significa en la propia vivencia de lo, podríamos decir, de lo botánico, lo captaste perfectamente. Hay animales rizomáticos, dice Deleuze, las hormigas. Crees que las podés matar por un agujero y te salen por el otro. En un jardín, el que hace jardinería lo sabe, todas estas cuestiones. Uno diría, el concepto, en cierta manera, del rizoma es una lógica también. Vos lo explicitaste muy bien, Sofía, y además ellos lo señalan en el texto, si no enunciamos principios, creo que dice por aquí, si no, no vamos a convencer a nadie. Pero eso no es solamente una enunciación de convencimiento, sino porque hay un orden en esos principios que ellos enuncian, una lógica en el fondo, otra lógica, otra forma de pensar. Por eso, en realidad tenemos un árbol en la cabeza, dicen ellos. Occidente piensa desde Aristóteles con un árbol en la cabeza. ¿Cómo sacarse ese árbol? ¿Cómo pensar de otra forma? Y hay muchos filósofos que dieron iniciativas, dieron como pautas, ¿viste? Algo desde el principio, lo menciona la lógica de los estoicos, una forma, otra de pensar diferente a la lógica aristotélica. Y dentro de la historia de la filosofía los llamamos pensadores filósofos de la inmanencia, ¿no? Partiendo desde Hume, Nietzsche, Spinoza, Bergson. Bergson es particular, pero bueno, él lo descubre ahí en algún aspecto también. Bueno, ¿y qué significa estos pensadores de la inmanencia? Estos historiadores de la filosofía, uno diría de la filosofía medio subterránea, no oficial, porque en cualquier historia de la filosofía que nosotros, quizás ahora menos, pero en mi generación abordábamos, y bueno, se estudiaba el racionalismo y el empirismo, bueno, más o menos. Se estudiaba el racionalismo, más Descartes, pero ¿y qué pasaba con en la misma generación, en la misma siglo, Spinoza y Leibniz? Y Leibniz un poco mejor, pero Spinoza siempre quedaba. ¿Ven? Hay como determinados autores, digamos, de filósofos, y ni que pensar Nietzsche, que vos ahí hablaste de lo nómade, el pensamiento nómade, o el pensar nómade creo que se llama, el artículo que Deleuze le dedica a Nietzsche como el filósofo por excelencia nómade. Ese artículo es bellísimo, creo que está no sé si está en Isla Desierta Sí. o en el otro, bueno. En la Isla Desierta. En la Isla Desierta. Magnífico introducción, digamos, a Nietzsche, porque es un pensador que pesa tanto en Deleuze, ¿no? Porque en el fondo es un pensador que, a ver, es uno de los pensadores que más
afirma la diferencia. Es uno de los pensadores que propone otro modo de pensar. Hay una crítica a la filosofía de la representación en Nietzsche, sí, hay una crítica a Platón, pero porque es conocedor de Platón a fondo, hace una inversión del platonismo. Bueno, no sé, yo te quería felicitar porque la verdad me parece magnífico este espacio y la difusión que vos estás dando de Deleuze. No asustarse, Deleuze asusta a veces el vocabulario, viste, esas cosas asustan al principio, pero hay que leer y leer e insertarse cada vez más, se va abriendo. Y vos tenés un modo explicativo, didáctico de abrir Deleuze maravilloso. Así que... Bueno, muchas gracias, Gilda, es un honor para mí. Y en el taller que van a empezar a entender Deleuze de forma increíble. Si Gilda me permite, yo les voy a compartir en bibliografía complementaria un artículo que ella presentó en las jornadas de Deleuze Guattari hace poquito, a principio de año en la UBA, que está muy bueno. ¿Me dejás compartirlo, Gilda? Sí, te lo dejo. Igual va a salir publicado después en la revista. Hay una revista que está haciendo la gente de la Deleuziana y después va a salir publicado, pero no pasa nada. Bueno, anotamos estas preguntas. Igual saben, y para quienes se suman por primera vez, aviso, a veces durante la semana se van apareciendo nuevas preguntas, inquietudes, y eso lo compartimos en la cadena de mails. O sea, si les aparece alguna pregunta con la lectura, si no se pusieron al día con la lectura de La literatura y la vida, que es el texto central para el próximo encuentro, o si algo quedó resonando, lo pueden compartir en cadena de mails para que todo el mundo nos enteremos, y en el encuentro que viene partimos de esas preguntas para desarrollar lo que luego se viene en la literatura y la vida. Ya tomé ahí apuntes de las preguntas que surgieron recién, y si aparecen otras las sumamos. Mándenla con algún tipo de anticipación, no el día anterior ni el mismo día, porque no voy a llegar sino, eso sí. Bueno, gente, muchas gracias por este encuentro. Nos vemos la próxima, mismo horario. Ya saben cómo funciona. Adiós.